Milei es un producto de las redes. Sí. Mira, Javier Milei es el primer... En 2 años logró convertirse en presidente. Javier Milei es el primer producto genuino de las redes. Nace de la viralización y de los recortes de WhatsApp. Es el primer emergente de este nuevo paradigma político, señala Yamil Santoro, dirigente del Partido Liberal Republicanos Unidos, en El Loco, biografía de Milei escrita por el periodista Juan Luis González. Los grandes vectores que antes podían ser los grupos económicos o los grandes medios ya dejaron de ser el único factor determinante. Hoy, por las redes, tenés la posibilidad genuina de que haya una relación directa con el electorado, afirmó. Iñaki Gutiérrez, por ejemplo, es un influencer de 22 años que se convirtió en el community manager de Milei y explicó a la BBC... Dice, conocí a Milei a través de mi novia y me reuní con él para compartirle la idea que tenía, que la campaña del Brexit en Reino Unido y la del expresidente Donald Trump en Estados Unidos se habían hecho a través de Facebook y la de Jair Bolsonaro en Brasil fue a través de Instagram. Y me pareció que la campaña en Argentina podía ser a través de TikTok. Gutiérrez resaltó la relevancia que tuvieron estas redes sociales para el éxito de La Libertad Avanza, que pasó de ser un partido minoritario en el Parlamento a liderar el gobierno en espacio de apenas 2 años. Fueron muy importantes porque cuando tienes una campaña con tan poco financiamiento como la nuestra, es importante aprovechar este tipo de herramientas que no cuestan nada y además permite alcanzar un gran número de personas. Los TikTok de Javier son vistos por 7 millones, 10 millones, 15 millones de personas. Así que puedes alcanzar muchísima gente sin usar dinero. Ahora, ¿quiénes son estos, comillas, soldados de las fuerzas del cielo de Milei? Son sobre todo menores de 30 años. Los jóvenes fueron quienes crearon este movimiento y lo llevaron hasta el gobierno, dice. Según las consultoras, la mayoría de quienes votaron por Milei en las primarias y en la primera ronda electoral son varones entre 16 y 29 años, aunque 4 de cada 10 votantes fueron mujeres. Datos que son interesantes de analizar, Hassan. Ya, voy a repetir una cosa que dije ayer que creo que es importante para empezar esto. Yo no creo que Javier Milei ganó la elección, sino que Massa lo perdió. Eso es importante porque eso quiere decir que el contenido concreto de la propuesta de Milei fue más o menos irrelevante. Lo que fue importante es que Javier Milei no es peronista. Javier Milei no es Massa. Javier Milei no tiene ningún vínculo con el kirchnerismo ni con el gobierno actual de Argentina que tiene un pésimo nivel de apoyo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la mayoría circunstancial, el gran grupo, el enorme grupo de personas que votaron para Javier Milei, ese grupo no es un grupo ideológicamente comprometido con los dichos de Milei. Simplemente querían castigar al gobierno actual, querían castigar a la casta política, al peronismo que ha dominado la política argentina por décadas, pero les daba igual el contenido positivo concreto de Milei, ¿ya? Entonces hay que distinguir la gran mayoría circunstancial que apoyó Milei para castigar al gobierno actual y el núcleo duro, que es un núcleo igual de muchas personas, pero una minoría en la sociedad. No es que todas las personas que votaron Milei creen en estas cosas que él dice, de la motosierra, de eliminar el Banco Central. Más bien un sentimiento que Milei logra canalizar, que es la tremenda frustración y rabia con la incapacidad del peronismo que enfrentar el empate entre empresarios y sindicatos en Argentina, que está generando esta crisis inflacionaria recurrente, ¿ya? Dicho eso, es interesante estudiar esa minoría del núcleo duro, entendiendo que ese núcleo duro no es la mayoría circunstancial que le dio el apoyo a Milei para la victoria, que esa minoría tampoco existe en el Congreso ni en el Senado, pero son los más fanáticos, los incondicionales con Milei, y va a tener mucha influencia en el ahora presidente, a pesar de que en la sociedad tiene menos peso, ¿ya? Estamos llegando a una paradoja, que los que pueden ganar elecciones no pueden gobernar, pero los que pueden gobernar no pueden ganar elecciones.
y esto es interesante, digno de un poco de reflexión también, que los que pueden ganar elecciones son precisamente las personas que pueden canalizar esas emociones de rabia, de frustración, que tienen una base fuerte de incondicionales, y luego con un discurso emocional puede después saltar a incluir esa mayoría circunstancial. Pero el trabajo de gobernar es todo lo contrario. El trabajo de gobernar no es definir un sentimiento simplemente, es tejer grandes mayorías, y para tejer esas grandes mayorías hay que dialogar con las personas que no están de acuerdo con uno. ¿Quiénes son los grandes negociadores, las personas que pueden tejer esas mayorías? Las personas grises, las personas que no tienen una posición muy marcada emocionalmente, que no tienen esos dotes comunicacionales directo con el pueblo. Los líderes carismáticos muchas veces tienen una mínima capacidad de hacer esas conexiones de la negociación entre bambalinas para finalmente tener una mayoría legislativa. Y esos mismos hombres grises de la negociación entre bambalinas, cuando están frente a una tremenda audiencia y tienen que convencer de su capacidad de liderar un país, queda muy corto. Entonces terminamos con esta paradoja. Los que pueden ganar elecciones luego no pueden gobernar, y los que sí pueden gobernar no pueden ganar elecciones. Entonces la suerte del gobierno de Milei va a depender de su capacidad de poner, por ejemplo, a Mauricio Macri en su gabinete, a subir a Patricia Bullrich y todo ese grupo a posiciones importantes en su gobierno, y no insistir en sus posiciones más exóticas. Y el problema es entonces que ahí llegan los soldados de Milei, que van a empezar a enfurecerse porque ellos no votaron para tener Macri, no votaron para tener Bullrich, votaron para esa sensación de rabia. Entonces sus propios huestes entonces ya se activan y se genera un problema no menor para el mismo candidato. Los soldados digitales de Milei, estas fuerzas del cielo, podrían volver el más gran obstáculo para Milei en su búsqueda para una gobernabilidad, para una estabilidad en la Argentina. Que estos que le ayudaron a alcanzar el gobierno, porque fueron los incondicionales que estaban siempre compartiendo en redes sociales el mensaje de Milei, no es que las grandes masas, las mayorías electorales en Argentina apoyan las ideas de Milei y no son similares a esa pequeña base. Sin embargo, esa pequeña base, con su trabajo incansable en redes sociales, ayudó a hacer masivo el ideario de Milei, ¿no? Es que la gente tiene alto reconocimiento de la figura. Al final uno puede tener las mejores ideas del mundo, pero si la gente no sabe de esas ideas, ¿ya? Entonces es irrelevante. El alcance que tiene esa base de las fuerzas del cielo es enorme, porque están siempre pegados a redes sociales, están siempre copiando, cortando, y si reparten noticias falsas, por ejemplo, ¿ya? Y uno baja 10 de esas cuentas, otros 100 abre el día siguiente o el minuto siguiente, ¿no? Y esa base de personas que están altamente comprometidos con el cambio son claves para ganar la elección. Pero vuelvo al punto, los que pueden ganar las elecciones luego no pueden gobernar, porque esta misma base no va a aceptar un Milei que está negociando con Macri, que está negociando con Patricia Bullrich, que está buscando tejer una mayoría en el Congreso para hacer los logros legislativos. Si Milei cambia como persona en su actuar como presidente, que podría hacer, yo no sé las capacidades personales de él, pero podría hacer ese switch. El problema es que las bases no van a aceptar ese cambio, ¿ya? Y eso es la gran paradoja que permanentemente tiene, porque acá las bases, los huestes de Milei, tiene una psicología bien interesante, ¿no? Estamos hablando de una cuestión milenaria. Milenaria en el sentido de creen en el apocalipsis y el fin del mundo, la transformación de todo. Hay en la Edad Media estas sectas milenarias que dicen que pasado mañana llega el apocalipsis y por ende en este momento llega la locura, ¿ya? Y esos movimientos son recurrentes y hay un vínculo importante entre esas sectas milenarias y las ideologías políticas de transformación social. Yo no estoy de acuerdo contigo, Daniel, cuando dice que siempre estas sectas tienen una sintonía con la extrema derecha. En general, son incómodos para los empresarios. Yo no dije con esta extrema, dije los evangélicos. Los evangélicos son un ejemplo interesante de eso. Y los evangélicos
en sus ideas, tiene una alianza con la derecha neoliberal que data de un libro excelente que se llama ¿Cuál es el problema con Estados Unidos?, que es sobre Kansas. Y eso nace en Kansas, que es que los grupos evangélicos más extremistas de este protestante, que es súper presidente, como los talibanes que están en Brasil, que apoyan a Bolsonaro, esos evangélicos que vemos en las poblaciones chilenas apoyando a Kast de manera incondicional, esos grupos en su teología protestante viene de Kansas, muchos. Y Kansas es un territorio donde esos mismos grupos religiosos antes estaban con el progresismo, con la izquierda, aliado contra el dios dinero. Y no han cambiado tanto en el discurso, sino que ahora están aliados contra el dios Estado. Pero es una lógica que no es cómodo para las empresarias. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.